Y desde los Estados Unidos, donde tanta incidencia tiene sobre lo que acontece en Israel y Medio Oriente, nos vamos justamente a Israel, donde en el norte del país, entre otras cosas, usted sabe, la escalada con Hezbollah es muy dura. Ahora reciben misiles sobre Shlomit, en el norte de Israel. Y bueno, veremos. Hay fecha que ha puesto Israel hasta el 15 de marzo para que esto desescale o amenaza con una acción mayor en el Líbano. El presidente Biden y la administración norteamericana que presiona a Israel para no ingresar en Rafah, diciendo que no la autoriza a utilizar su armamento. Todo esto y mucho más nos va a poder contar el periodista Marcelo Kisilevsky. Querido Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes por allá? Bien, y siempre siguiendo esa realidad que día a día tiene tantos puntos y tanta intensidad. ¿Qué nos cuentas? Bueno, la verdad es que acá, fuera de una ráfaga de 10 cohetes contra Shlom y también contra Rosh Nikra, la gran noticia y de lo que se está llenando los medios esta mañana tiene que ver con el informe de la Comisión Investigadora por el desastre del Monte Merón, que puede llegar a tener implicancias también en lo que puede llamarse la posguerra de Gaza en este momento. Uh-huh. Eh, Como se recordará, hace 3 años se produjo la catástrofe del Monte Merón, donde 45 personas perdieron la vida en una avalancha tremenda en Lag BaOmer, en la Ilulá, en la festividad, digamos así, del Rabbi Shimon Bar Yochai, considerado el autor del Zohar y el padre de la Kabbalah judía. Eh, y fue la principal catástrofe civil de la historia del Estado de Israel. Uh-huh. La comisión investigadora estatal, no gubernamental, una comisión estatal es una comisión independiente formada por ex jueces de la Corte Suprema y personalidades muy, muy respetadas, encontraron responsabilidades personales a granel, empezando por la del primer ministro Benjamin Netanyahu mismo, que sabía o debía saber las fallas de infraestructura que había en ese lugar, las fallas de manejo de público, la cantidad de público que podía ser autorizada a entrar, pero no hizo una recomendación personal con Benjamin Netanyahu, es decir, lo considera responsable, pero dado que es una personalidad electa, tiene un cargo electo, entonces no hace recomendaciones a nivel personal de qué debe hacer Netanyahu. En cambio, sí con Amir Ohana, que era el ministro del Interior, hoy en día no tiene un cargo específico ligado a la operatividad del gobierno, es presidente de la Knesset, pero él no va a poder ser, según esta comisión, ministro del Interior. Uh-huh. Kobi Shabtai era el jefe de policía y lo sigue siendo hoy en día, pero no se recomienda tampoco destituirlo por la guerra. Es decir, en cada caso se encuentra otro motivo. Jacob Abitán era ministro de cultos, no podrá ser ministro de nada ya en su vida, digamos. Y Shimon Laví, que era jefe de la policía del Distrito Norte, encargado, es decir, que estaba bajo su jurisdicción, ya asumió la responsabilidad y ya renunció, así que tampoco cambia nada en ese caso. ¿De qué fallas estamos hablando? Muy rápidamente: infraestructura deteriorada y de baja calidad, manejo negligente del público en tiempo real, manejo negligente durante el desastre, eh, intereses encontrados al por mayor, intereses políticos incluso, postergación como patrón de conducta, es decir, fallas a nivel organizacional crónicas, ausencia del Estado, concepción mental anquilosada, mala cultura organizacional. El tema más que eso es cuáles fueron las reacciones. Dentro de lo que es
la guerra de hoy en día en Gaza ya se están disputando en el gobierno y sobre todo en el Likud cuál va a ser la responsabilidad o no responsabilidad de Netanyahu. Todo el tiempo están jugando muy sutilmente o no tan sutilmente a veces con esto de que el ejército y las fuerzas de inteligencia son las responsables. Ya se están preparando para la comisión investigadora. El Likud saca una declaración bastante vergonzosa, según gente misma del Likud, no solamente de la oposición, que dice lo siguiente, si la puedo leer. Lamentamos que el gobierno de Bennett y Lapid hayan decidido nombrar una comisión de investigación contra el gobierno anterior a ellos en la derecha política y que un miembro central de la comisión era allegado a Lapid, como Shlomo Yanai, que recibió una propuesta de aquel, de Lapid, de tener un lugar real en la lista de su partido Yesh Atid en la Knesset. Es una provocación clara el intento cínico e intencional de Lapid de convertir el desastre de Merón en un arma para chicanear políticamente al Likud no tendrá éxito. O sea, el Likud y Bibi convirtieron las conclusiones de negligencia en su contra en persecución política, cosa que forma parte de un patrón muchas veces en el actual gobierno. Hay que decir que para muchos, incluso para gente del Likud, fue ir demasiado lejos. Perdón, yo no había puesto mi computadora en silencio, me disculpo. Te escuchamos perfectamente, Marcelo. Hubo un miembro del Likud que llegó a decir, si no hay algo inteligente o con sentido de liderazgo para decir, hubiera sido preferible no decir nada. Alguien del Likud. Guido Saar, que era del Likud, pero que hoy en día es de Mahane Mamlahti junto con Benny Gantz, dijo: el intento de evadir responsabilidad, tan típico de Netanyahu y del Likud, es patético y no prosperará. Parece que le cayó alguna ficha a nuestro primer ministro hoy, porque hoy encargó a uno de sus colaboradores evaluar muy profundamente el informe de la comisión para ver cómo podemos llegar a aplicar las conclusiones. Bastante bien, digamos, por su parte. ¿Sí? Ok. Fuera de eso, hubo... conclusiones con respecto a la guerra. Yo te dije que esto tenía que ver con la guerra, me tendrías que preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la guerra de hoy en día en Gaza? ¿Y entonces qué tiene que ver esto con la guerra de hoy en día en Gaza? Gracias por la pregunta, no me la esperaba. Lo que están diciendo es así, que si esta comisión encontró personalmente responsable a Benjamin Netanyahu, no se podrán encontrar ninguna comisión investigadora de esta guerra que está ocurriendo ahora que pueda eximir a Netanyahu de responsabilidad por todo lo que pasó el 7 de octubre y en adelante, si por un accidente civil y religioso lo encontraron personalmente responsable. Mucho más lo van a encontrar responsable por la catástrofe de defensa más grave de la historia del Estado de Israel. Pero por otro lado, si la investigación por el Monte Merón llevó 3 años, ¿cuánto más va a llevar la de la guerra? Y por eso ya están empezando a intentar encontrar mecanismos para achicar los tiempos, ¿no? Con cartas de advertencia de antemano y cosas por el estilo. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero realmente es una noticia que provoca un sismo político acá, todo el tema del Monte Merón, y que va a tener implicancias a futuro. Bien, uno de los temas obviamente de la agenda de las últimas 48 horas en Israel es lo que fue el desastre, la tragedia de Merón, el cromañón israelí. Bien, cuéntenos qué más pasa, porque obviamente entre la guerra hay más. Sí, bueno, como decías al principio, hubo ayer una ráfaga inusual de cohetes, de decenas de cohetes, como reacción de Hezbollah, como reacción a la liquidación de 3 activistas de Hezbollah. 2 de ellos eran altos comandantes de rango de brigada y de batallón de dentro de Hezbollah, en la aldea Jule, dentro del sur del Líbano. En los últimos días, Israel logró matar a 10 de ellos, junto con la destrucción de infraestructuras terroristas. Lo que hay que decir es que Hezbollah se está retirando en buena medida
ya a detrás del río Litani, como lo marca la resolución 1701 de las Naciones Unidas de 2006, después de la guerra del Líbano II, pero todavía no es suficiente y entonces la esperanza que se tiene es que junto con esta presión militar y la presencia de Amos Hochstein, el enviado de Joe Biden para negociar una solución diplomática a este conflicto, se espera que juntos hagan que Israel no tenga que entrar por tierra también en el sur del Líbano. Y un poco vos lo dijiste, el 15 de marzo ya estamos 5 días adentro del Ramadán. Israel está amenazando muy fuertemente con que el Ramadán no sería un factor de disuasión para Israel, aunque Israel tiene las manos bastante ocupadas con el tema de Rafah, porque ya lo veníamos explicando, se viene Ramadán, el Hamas tiene la agenda de hacer arder todo el polvorín del Medio Oriente con sus 6-7 frentes que todavía Yahya Sinwar no logró hacer estallar, y entonces el Ramadán le queda como último naipe, como última carta de apuesta fuerte para tratar de que todos los demás frentes estallen, y por eso Israel está andando con pie de plomo también en el monte del Templo en Jerusalén, en el tema del Líbano, en el tema también del ataque en Rafah, que todavía se está preparando, aparentemente va a ocurrir, pero por ahora no tenemos fecha. Bien. Marcelo, las reacciones a lo dicho por el presidente Biden respecto de casi decirle a Israel veto que ingresen en Rafah utilizando armamento norteamericano. Me parece que es de lo más fuerte que he escuchado últimamente de la administración norteamericana. Sí, evidentemente Joe Biden se siente, a mí me parece, como perdido en las elecciones del supermartes y empieza a poner freno, empieza a perder la paciencia de lo que ocurre en la Franja de Gaza, donde hubiera querido llegar a ese supermartes con un poco más de logros concretos para mostrar. Y no lo ha logrado y por lo tanto ahora tiene que virar bastante drásticamente hacia su ala izquierda y hacia la constituency, como lo llaman ellos, de votantes más a la izquierda, más críticos de Israel y más críticos de él como defensor de Israel frente, o sea, que se pueda despegar y diferenciar de lo que representa un poco Donald Trump en este sentido, que se mostró en su campaña muy favorable a Israel y dijo, a mí esto no me hubiera pasado, lo del 7 de octubre, ¿no? Y entonces eso dejó bastante en posición adelantada a Joe Biden, que tiene que hacer algún tipo de jugada que lo posicione muy claramente en contra de Donald Trump, más de lo que ha hecho hasta ahora en la campaña de las primarias, ¿no? Me Bien, parece que pasa por ahí. Vamos a ver cuál va a ser la decisión final, porque esto por ahora es declarativo, ¿no? bien. ¿Qué más? ¿Hay algo más por ahí que quieras comentar? Sí, está Benny Gantz en Londres, Ujú. este conflicto interno que hay en el gobierno, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenó a la embajada, tanto de Norteamérica como de Londres, de Inglaterra, a no organizarle la visita a Benny Gantz. Bueno, se encontró con David Cameron y no solamente se encontró con David Cameron, también con el asesor de seguridad de Inglaterra, y en el medio de ese encuentro entra nada más y nada menos que el primer ministro de Inglaterra, donde, o sea, le hace todo un honor y le dice, bueno, hace tiempo que me quiero encontrar con usted, estoy muy preocupado por lo que pasó el 7 de octubre, estamos con usted. Benny Gantz sale muy contento de este encuentro. El periodista de la televisión israelí le pregunta, bueno, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Él le dice que fue un encuentro muy positivo, reforzamos el respaldo que tiene tanto Estados Unidos como Inglaterra para nuestro accionar en la Franja de Gaza. Le dice, ¿y qué opina de la desautorización que le está haciendo este gobierno a nivel público al no organizarle, al no financiarle la visita? Y él dice, está bien, yo estoy sirviendo al Estado de Israel, así que está todo bien. Está aprendiendo política Benny Gantz, está aprendiendo cómo contestar rápido y sutilmente. De Ujú. todos modos, otro temita que te quiero agregar, si me permitís, Miki, es el tema de
el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, que convoca a su embajador en las Naciones Unidas, Gilad Ardan, por el tema de que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, no está presentando el informe de ONU Mujeres sobre el tema de las violaciones el 7 de octubre y en adelante. Y entonces Gilad Ardan, que tenía 1.500 propuestas de entrevistas de los medios de comunicación, no le quedó más remedio que volver a Israel y perder esa posibilidad de mostrar el caso de Israel en 1.500 entrevistas en todo el planeta. Pero bueno, de todos modos, lo tiene que hacer porque su jefe es en este caso Israel Katz, a pesar de que son competidores en la interna del Likud, y con esto puede llegar a tener que ver todo este temita. De todos modos, Gilad Ardan hace la tarea y le dice a Israel Katz, le presenta una serie de recomendaciones contra la ONU en Israel, y le dice: primero, hay que echar a la sede de las Naciones Unidas de su sede aquí en Armon HaNatziv, en Jerusalén, que es un edificio que aparentemente la ONU había usurpado, no del todo legal, es un tema dudoso ahí, no se sabe bien ahí qué pasó. Otra es denegar las visas a empleados de la ONU que muestren hostilidad contra Israel, cesar los pagos a la ONU por parte de Israel, es muy drástico, e impulsar una legislación en la Knesset que propenda a la desaparición de la UNRWA como organización humanitaria. Vamos a ver qué ocurre con si esto se va a traducir a algún tipo de legislación israelí, en algún incidente diplomático con la ONU y con el resto de los países que lo forman. Pero ahí estamos, ¿no? Estamos en pleno enfrentamiento con la ONU. Bien. Así que bueno. ¿Algo más? ¿El clima? El clima está parcialmente nublado, pero hay un clima primaveral, más o menos. Está como empezando a insinuarse la primavera en Israel, a pesar de que todavía esperamos algunas lluvias en los próximos días. Querido Marcelo, agradecerte enormemente y contarle a la audiencia, como siempre, que pueden seguir este análisis, los informes que nos da Marcelo Kisilevsky todos los días entrando a su canal de YouTube. Ahí está actualizando todo lo que hace a la realidad de Israel y Medio Oriente. Marcelo, el agradecimiento, y hoy no te voy a desear mejores noticias, por ahí cambia, porque como siempre lo hago y siguen siendo las mismas, digo, no deseo más nada. A ver qué es lo que nos trae la semana que viene. Parece que vamos a horas de definición, pero eso también lo venimos diciendo hace bastante, así que hasta pronto y buenas noticias para todos. Abrazo, el periodista Marcelo Kisilevsky desde Israel con el panorama de lo que hoy es agenda en la actualidad israelí.